La Organización Mundial de la Salud recientemente reconoció que hay cada vez más evidencia de que el coronavirus puede propagarse por pequeñas partículas suspendidas en el aire. La transmisión aérea no se puede descartar en escenarios con multitudes o en lugares cerrados y poco ventilados. Si se confirma esa evidencia, las guías de conducta en espacios cerrados podrían cambiar. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Para ampliar acerca de este tema tenemos vía Skype al epidemiólogo Leonel Argüello, quien nos estará explicando un poco más acerca de estas recientes declaraciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. Esto a propósito del señalamiento que le hicieran más de 200 científicos alrededor del mundo acerca de la posibilidad de que el coronavirus viaje a través de micropartículas que son esparcidas o que permanecen en el aire. Muy buenos días, doctor. Gracias por responder a nuestra llamada. Gracias a ustedes, como siempre, por poder informar y educar a la población. Doctor, explíquenos cuál es esta nueva postura que está asumiendo la Organización Mundial de la Salud y cómo es que han cambiado de opinión. En un principio habrían explicado que las gotículas eran las que trasladaban este virus y que estas eran demasiado pesadas para permanecer en el aire. Sin embargo, a meses de haber iniciado la pandemia, se están dando como un paso atrás y reconociendo que en ciertas circunstancias el coronavirus viaja en el aire o permanece en el aire. Sí, mira, yo creo que esto más que todo depende de cómo se interprete lo que diga la OPS o la OMS, en este caso la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente, eso lo sabemos de hace rato, inclusive desde antes. La tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad frecuente en nuestro país, menos ahora que hace 20 o 30 años o 50 años, todos sabemos que una de las recomendaciones a la persona que padece tuberculosis, que es una enfermedad en los pulmones, es que tiene que estar con un cuarto donde exista ventilación. De hecho, si te acordás, los primeros sanatorios, bueno, vos sos muy joven para acordarte, pero habrás escuchado que hubieron sanatorios aquí, había uno en Matagalpa y había otro en León, y eran los lugares donde se mandaban a los pacientes que tenían tuberculosis en hospital y luego los ponían en lugares donde había mucho aire, mucho viento, mucha ventilación. Entonces, esto no es nuevo. Lo segundo es que la OMS no está diciendo digamos, que esté equivocada. Pues la OMS lo que está es incorporando nuevos descubrimientos, porque esto apenas tenemos 6 meses y vamos descubriendo cosas día a día. Entonces no es tan radical como se plantea. Y aquí quisiera explicar 2 ejemplos bien sencillos. Primero, imagínate que haya humo, ahí donde estás vos, que hay humo, ahí ahorita ustedes están 4 o 5 personas, hay humo, todos van a aspirar el humo. Por lo tanto, todos se pueden intoxicar con el humo, ¿verdad? Porque está en el aire, ¿no? En cambio, si ustedes están separados ahorita y tiene COVID, uno de ustedes está en periodo de incubación, no se lo va a transmitir a otros si tienen la distancia de 2 metros entre persona y persona, o si andan con una mascarilla y una careta facial. Entonces, esa es la situación. Entonces, por el aire no es que se transmite, ¿verdad? Porque si se transmitiera así, fuera como el humo. Doctor, precisamente... Sí, esa es la duda. En espacios cerrados como algunos templos, como algunas oficinas donde dicen, según algunos artículos que he leído, que no hay una adecuada ventilación, ¿el virus puede permanecer en el aire por cierto tiempo o no? Sí, puede permanecer el virus y ya te explico por qué. Cuando uno está hablando, cuando uno tose, cuando uno estornuda, cuando uno canta, está tirando gotitas. Esas gotitas, hay gotas más grandes y gotas más chiquitas. Dentro de esas gotas está el virus. Entonces, las gotas más grandes se caen antes de llegar al metro. Normalmente a los 50 centímetros se caen la mayoría, hasta los 75 centímetros, pero se deja 1 metro de distancia por seguridad. Las más grandes, las más pesadas, caen por un asunto de la gravedad. Las chiquitas se pueden mantener hasta 3 horas en el aire, ¿verdad? Y efectivamente, si tenés un lugar cerrado, pues permanece más tiempo ahí, porque si tenés un lugar ventilado, el mismo aire, el mismo viento, digamos, se lo lleva. Pero doctor, aquí también tenés que tomar en cuenta otro factor que es importante, que es cómo se produce la infección. ¿Perdón?
Sí, a propósito de la permanencia de estas micropartículas en el ambiente, usted decía que permanecen 3 horas. ¿Estas son las micropartículas que las personas podemos respirar y de esa manera contagiarnos? Sí, pero en dependencia, y el depende va en lo que te iba a explicar ahorita. O sea, para que exista una infección, vos necesitas 2 elementos. Necesitas la cantidad, en este caso vamos a hablar específicamente del virus, pero esto es igual para todas las enfermedades. Necesitas qué cantidad de virus hay, o sea, entre más virus, entre más carga viral, hay más posibilidades que te infectes. Y el tiempo de exposición, o sea, el tiempo que vos estés. No es lo mismo que vos entres a ese cuarto cerrado y salgas, a que permanezcas ahí 1 hora o más tiempo. Es diferente. Voy a poner otra manera de graficar esto más fácil. Las avispas o las abejas nos pican. Ya sabemos que pero son diferentes, porque la abeja hembra te pica con un aguijón que es parte de su aparato reproductor sexual y te deja el agujón ahí. Y el agujón, si no te lo sacas, el agujón sigue vivo y sigue prácticamente metiendo más tóxico o más veneno, ¿verdad? Y es una sola vez, porque esa abeja se va y muere. En cambio, la avispa, que es más agresiva, te puede picar varias veces en el propio cuerpo. Entonces, esto es igualito como que si te pica una avispa, si te pican 2, o si la misma avispa te pica 10 veces, o te pican 20 o 30 avispas. Obviamente, entre más avispas te piquen, más posibilidades tengas de que tengas un problema más grave. Es exactamente esto lo mismo, y es lo que le llamamos carga viral. Entre mayor carga viral, más posibilidades de que adquieras la infección. ¿Dónde son los lugares donde hay mayor carga viral? En primer lugar, en los hospitales y en las unidades de salud. En segundo lugar, en las aglomeraciones de gente. Por eso es que hay que impedir que la gente se junte. Por eso es que la Iglesia Católica cerró algunas iglesias y las otras mantienen la distancia. Porque cuando hay aglomeración de gente es muy difícil mantener la distancia. Es muy difícil que no saludes con la mano, es muy difícil que no te toques los ojos, la cara y la nariz. Entonces la aglomeración es el segundo lugar más peligroso. Y luego los buses. Ese es el orden, digamos, descendente de la peligrosidad de la transmisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que si esté en el aire lo vas a agarrar y te vas a enfermar, ¿no? Porque hay pocas cantidades. Yo siempre he dicho, el virus lo puedo tener aquí, ¿verdad? Pero la cantidad que hay es una cantidad pequeña. Vos necesitas una cantidad determinada. Yo no te puedo decir exactamente cuánto, porque eso no se ha podido medir. Con otras enfermedades sí lo hemos podido medir y te puede decir, por ejemplo, con 100 virus te puedes infectar, pero con menos de 100 virus no te infectas. Doctor, pero en el caso específico del COVID no lo sabemos. ¿Ya se sabe o se conoce cuánto tiempo permanece el virus en los espacios cerrados, como las oficinas, como los templos y otros lugares como los cines o los bares, que es donde se ha manifestado esta problemática de que permanece en el aire? Sí, mira, ha habido varias investigaciones, ¿verdad? Pero en las investigaciones uno tiene que ver todas las variables. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron una investigación en un restaurante donde dijeron que adquirieron la infección porque todos estaban en el restaurante. El problema es que vos tenés que ver primero, ¿esas personas llegaron infectadas o no? Obviamente alguien llegó infectado porque se los pasó al resto. En segundo lugar, el personal estaba infectado o no. En tercer lugar, ¿fue producto de la respiración que lo adquiriste por ahí? Digamos, la adquiriste del aire, por decirlo así, o fue producto de que vos tocaste alguna superficie y luego te tocaste la boca, la nariz y los ojos sin darte cuenta. O sea, todas esas variables las tenés que tomar. Entonces, todas esas investigaciones se están revisando, ¿verdad? Pero no hay una conclusión definitiva sobre eso. Lo que sí hay una conclusión definitiva es que este virus se transmite cuando una persona está a menos de 2 metros de otra persona. Eso sí está clarísimo, súper claro, ¿verdad? Está claro de que es importante poner barreras como la careta facial, por ejemplo, ¿verdad? Barreras que te impidan que entre el virus, o como la mascarilla que te impiden, que te disminuyen el riesgo de que entre el virus. ¿Ibas a decir algo, perdón? Sí, precisamente era acerca de estos métodos de prevención. En estas cantidades y en estas micropartículas, las mascarillas que se están utilizando, las mascarillas reutilizables o de tela, ¿aportan o ayudan a que estas micropartículas no ingresen a nuestros organismos? Efectivamente, es lo que llamamos una barrera, ¿verdad? Si vos vas a los supermercados, ves una barrera de plástico entre el cajero y la persona, ¿verdad? Eso es importante. Entonces siempre uno tiene que buscar barreras. La mejor es el distanciamiento, 2 metros entre cada persona. Y si te enfermo, 3 metros. Y si vas a hacer ejercicio, 3 metros.
Y si yo estoy en una venta y voy a vender, lo ideal es que yo esté con mi mascarilla y con mi careta facial para que mis clientes lleguen, ¿verdad? Y que no tengan miedo que yo les voy a transmitir algo. Igualmente mis clientes deberían de llegar protegidos. Entonces, cualquier cosa que sea una barrera física, va a ayudar a disminuir el riesgo de que adquieras la infección. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Digamos, regresando a los espacios cerrados, que los espacios estén abiertos, pero fundamentalmente que no se agrupe gente, porque entre más gente se agrupe, vos no sabes cuánto tienen el virus, entonces va a haber mayor carga viral. Entonces yo no tendría ningún temor, de hecho se han hecho investigaciones en las mismas salas a donde están los pacientes con COVID, y la cantidad de virus que hay ahí en esa sala donde es relativamente poca, pues en el sentido de que si vos andás con tu mascarilla bien protegido, te lavas las manos y todo, el riesgo de infectarte es muy bajo. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? ¿Qué otras medidas se pueden tomar en estos espacios cerrados? ¿Es importante la limpieza, la utilización de productos que eliminen virus y bacterias? Efectivamente, porque la principal vía de transmisión es de pulmón a pulmón, o sea, cuando una persona está cerca, a menos de 2 metros de distancia. Recuérdense que antes decíamos a por lo menos 1 metro, después pasamos a 1,5 metros y ahora a 2 metros por un asunto de mayor seguridad. Entre más distancia tengas, si vos estás a 1 metro, es mucho más seguro que adquieras la infección que estés a 1,5 metros o que estés a 1,99 centímetros o estés a 2 metros. Entonces, es importante la distancia de 2 metros. Lo segundo es que recordemos que la otra vía de transmisión es a través de nuestras manos, y cuando tocamos cualquier superficie, esa superficie está contaminada, porque al meter aire yo y sacar aire estoy tirando virus por todos lados. Entonces, esos virus que yo tiro, vos podés tocar la mesa con tus manos y el virus no te va a entrar por aquí, pero te va a entrar cuando te toques la boca, la nariz y los ojos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es limpiar las mesas, ¿verdad? Y luego desinfectar con cloro al 0,1%, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es importantísimo la limpieza primero y luego la desinfección. Quiero recordarte otra cosa, ¿qué tanto virus tiro yo? Digamos, si yo estuviera ahorita en el periodo de incubación, que es el periodo entre que me entra el virus a mí por la nariz, por decirte algo, y voy a pasar un periodo hasta de 14 días, pero el periodo promedio es 5 o 6 días. O sea, si a mí me da el virus ahorita, hoy yo me contagié, en 5 días yo posiblemente ya esté presentando los síntomas, pero lo puedo presentar a los 14 días, pero lo más frecuente es que lo presente a los 5 días. Entonces 5 días después, o sea, en una semana después yo ya estoy presentando los síntomas. Pero ¿qué pasa? Yo puedo transmitir, desde que me infecto, puedo transmitir la enfermedad, pero ¿qué tan peligroso soy yo? Bueno, en esos 5 días promedio de incubación, yo voy a ser más peligroso los últimos 3 días. ¿Por qué? Porque ahí va a haber mayor carga viral, o sea, voy a estar tirando mayor cantidad de virus. Y luego, cuando comience con los síntomas, el dolor de cabeza, la fiebre, la tos, la diarrea, el problema en la piel, perdí el olfato, perdí el gusto, entonces, en ese momento, yo voy a tirar mucho más virus por los próximos 3 días. Y luego, de que yo comience a tirar virus, va a ir subiendo y luego va a ir bajando. De tal manera que si yo me enfermé, yo voy a estar transmitiendo todavía la enfermedad a diferentes tiempos. Puede ser que hasta 1,5 meses después. O sea, si yo ya me siento bien, normalmente hasta 14 días después yo puedo transmitir el virus. Pero entonces ahí también viene otra diferencia. Si mi gripe fue una gripe leve o moderada, la posibilidad de días que yo transmita va a ser menor. Pero suponete que yo me compliqué, yo estuve grave, fui al hospital, la posibilidad de más días de transmitir, ¿verdad? Va a ser real, va a ser una realidad. O sea que también depende de eso. Si te fijas, hay múltiples factores que influyen en la infección, en adquirir la infección. Doctor, su opinión alrededor de la decisión que han tomado muchos templos evangélicos de reabrir sus puertas y de que asistan las personas a estos cultos. Sabemos que la Iglesia Católica todavía permanece con los templos cerrados, sin embargo los evangélicos pues han iniciado. ¿Es momento de reabrir estos sitios que estaban trabajando o que estaban brindando estos cultos a través de línea? No es correcto por varias razones. En primer lugar, porque están juntando gente y al estar juntando gente, entonces vamos a tener
serias dificultades en el sentido de que van a estar en cercanía y esa cercanía va a afectarlo. Además, ustedes saben que la mayoría de los templos, excepto pues los más grandotes, la mayoría son templos en barrios populares, son templos pequeños, hay poca ventilación y en el caso del evangélico va diario, a diferencia del católico que es una vez a la semana, va diario a misa o a su espacio, va diario, algunos van 2 veces al día. Yo conozco algunos cercanos de donde yo vivo que han tomado las medidas, han cerrado y han hecho de otra forma. Entonces es muy difícil, pues si vos querés abrir un templo tenés que tomar las medidas de control, pero muy, muy fuerte, que es lo que le ha pasado a todo el mundo. Esto yo lo explico como un resorte. Si vos agarrás un resorte y lo apretás y lo soltás, brinca. Entonces eso es lo mismo que harían al abrir el templo. Van a contagiar más gente. Entonces no van a estar apoyando a su población creyente, sino al contrario, van a estar enfermando y esas personas que se enferman pueden complicarse el 20% y pueden fallecer. Por lo tanto, mi recomendación es que no se abra. Y si usted va a abrir un templo, entonces tiene que tomar extremas medidas. Limpieza, desinfección con cloro. Tiene que tener un lavamanos para que la gente se lave las manos, ¿verdad? Con agua y jabón y papel secante porque no pueden estar utilizando la misma toalla. Separada la gente a 2 metros. Tiene que ubicar, digamos, en las bancas, tendría que poner cosas porque la gente no va a respetarlo, tendría que poner distancia, que la gente pueda tener distancia. Y si es un lugar donde está mal ventilado, entonces ahí sí tendría que tener distancia por lo menos de 3 metros, pero todo eso sí se puede hacer, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que ¿quién va a estar controlando eso? ¿Y cómo vas a controlar a la gente? Es bien difícil tener esos controles. Entonces, por ejemplo, ¿qué han hecho algunas que puedo dar ideas también, ¿verdad? Que han hecho algunos pastores? Entonces ellos hacen cultos a diferentes horas. Entonces lo hacen, digamos, culto para una familia o para dos familias y están nuevamente 2 familias en la iglesia bien separados. Esa es otra manera también que vos lo podés hacer, ¿verdad? Igual que la economía, pues no es que tenés que parar la economía, pero tenés que tomar las medidas. En una fábrica, por ejemplo, en las maquilas, pues si no tienen la careta facial, no tienen una mascarilla y la mascarilla debe ser de 3 capas, entonces lo que hay que hacer es, pues tendrán un trabajador aquí y el otro retirado. Si las máquinas están muy pegadas, pues muevan las máquinas. Si no se pueden mover las máquinas, pues entonces una máquina quedará vacía y la otra no. Como en los buses, por ejemplo, no podemos parar los buses porque no se movilizaría la gente, pero sí podemos perfectamente que la gente se lave las manos antes de entrar, que los dueños de los buses y los operadores de los buses continuamente estén limpiando y desinfectando con cloro y que esté separada la gente entre un asiento y otro, ¿verdad? Que tenga distancia para eso. Doctor, que van a esto es perder en pasajes, sí, pero es importante la salud de la gente. Doctor, es importante este tema en cuanto al hecho de, además del transporte, el hecho de la cultura y de la educación. Se requiere que los y las nicaragüenses una mayor campaña para aprender a cómo protegernos, autoprotegernos, tomando en consideración que esto tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? El lavado constante de manos, el uso de estos medios de protección, el mantener la distancia. Aún no se ha o no han logrado la ciudadanía nicaragüense por completo adoptar estas medidas. Mira, efectivamente lo que vos decís es ciertísimo. Aquí falta un plan de respuesta nacional, a donde estemos juntos la sociedad civil, el gobierno, la empresa privada, los ONG, las iglesias, todo el mundo, para tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente la información. Pero además hay medidas técnicas que tienen que tomarse. Dentro de la información, voy un poquito para atrás, es verdad, el mantener la distancia de 2 metros entre persona y persona, no tocarse los ojos, la nariz, ni la boca, ni la cara, no saludar con las manos, saludar de lejito, y lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. O sea, aquí deberíamos tener una serie de facilidades. Todo el mundo, por todos lados que vayas, debería haber lugares donde te puedes lavar las manos, ¿verdad? Hay un esfuerzo de la empresa privada también que está haciendo, no recuerdo cuál de las cámaras lo hace, en la cual han puesto, digamos, lavamanos ambulantes, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Pero el Ministerio de Salud tiene que hacer una serie de acciones. Por ejemplo, las pruebas que son fundamentales en esta enfermedad, porque como mencioné anteriormente, se transmite con el periodo de incubación, es fundamental las pruebas. Porque al hacerme la prueba a mí, que soy un caso sospechoso, y si yo soy positivo, entonces hay que aislarme, porque el que es positivo, el que es enfermo, hay que aislarlo, ¿verdad? ¿Aislarlo cuánto tiempo? Aislarlo hasta que esté mejor de salud. Y después de que esté mejor de salud, cuando ya se sienta bien, tiene que aguantar un periodo de 14 días más aislado.
Ahora, en el caso de mis contactos, ¿no? Mi esposa, la señora que trabaja con nosotros, etcétera, ¿verdad? Que están alrededor mío, entonces ellos son contactos míos. Al ser contactos míos, deberían ellos estar separados durante 14 días, es lo que se llama la cuarentena. ¿Por qué separados 14 días? Para evitar que ellos le transmitan la enfermedad a otras personas y para estar pendiente y monitorearlo. Entonces, eso que se habló desde el principio, ¿te acordás? En los aeropuertos, que había que detectar a la gente enferma, que había que poner en cuarentena los contactos, eso que no se hizo en ese momento, sí es importante hacerlo ahora y hacer mucho más pruebas diagnósticas, porque con esas pruebas diagnósticas nosotros primero podemos salvar vidas, porque más rápido hacer el diagnóstico. Agarras al paciente antes de que esté complicado. En segundo lugar, porque podés ese paciente separarlo de otro. Yo atendí, por ejemplo, uno de los médicos que fallecieron, ya llevamos trabajadores de salud más de 74, creo que 81 trabajadores de salud, si no me equivoco, llevamos ahorita fallecidos. Yo he atendido a varios de ellos, pues a los familiares, cuando me llamaron, cuando estaba el paciente grave se estaba muriendo y eso, y las medidas después. Entonces te puedo decir, uno de los médicos muy conocidos en este país que falleció, su esposa, todos los que estaban alrededor de él, ninguno de ellos se enfermó, pues pasaron los 14 días en cuarentena, tal como les había dicho, le dimos seguimiento y no se enfermó. Ahora, eso no significa que no se hubieran podido enfermar, o sea, simple y sencillamente hubo suerte de que esta gente tomó las medidas de prevención que se les habían indicado en la atención de su familiar. Doctor, pero también el tema de a propósito de las pruebas está el hecho de aquellas personas que son asintomáticas. ¿Cómo se puede detectar si una persona es asintomática o no? Realmente al aplicársele la prueba, saldría positivo aunque no presente síntomas. Efectivamente, pero depende de la prueba. Si haces el PCR, que es la prueba de la cadena de polimerasa, ¿verdad? En reacción, cadena de polimerasa en reacción, si haces ese PCR, sí vas a detectar la presencia del virus. No te va a decir si el virus está vivo o el virus está muerto, no te va a decir nada de eso. Te va a decir la presencia del virus o parte del virus. Entonces, vos haces la prueba a una persona que está asintomática y inmediatamente la separás. Por ejemplo, si las pruebas las vas a manejar bien, obviamente la prioridad son los pacientes sospechosos, pero le harías a todos los trabajadores y trabajadoras de salud, ¿verdad? Porque entonces el trabajador de salud que salga positivo, inmediatamente lo aislás, porque el trabajador de salud también puede ser una fuente de contagio para otro. Y más importante, porque mira muchos pacientes en el día. Entonces, vos lo aislás. Si aquí viniera una vacuna, obviamente, ¿a quién se la vas a poner primero? A los trabajadores de salud y a la gente de mayor de 60 años que tenga comorbilidades o que tenga otras enfermedades. Y después al resto, a los de 60 años y después al resto de la población. O sea, hay prioridades. Entonces, en este caso, las pruebas estas te confirman la existencia o no del virus. Hay otras pruebas que esas pruebas no son como el PCR, que es más del 95% de seguridad, las otras andan alrededor de un 60%, no son muy seguras. Pues si te dicen que sos negativo, la mitad puede ser cierto que sos negativo y la mitad puede ser falso. Entonces el PCR es importantísimo y sí lo puedes hacer y te va a detectar a la persona desde el primer día que se infectó, te lo va a detectar porque lo que detecta es presencia del virus. Doctor, ya para finalizar, las recomendaciones a la ciudadanía que aparentemente está un poco relajada con el tema de las medidas de prevención. Esto porque no se percibe, como se había percibido en semanas atrás, la cantidad de personas que estaban siendo contagiadas. Sí, esto es normal, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados ahorita, pues lamentablemente la información se da semanal y no diario, pero la verdad es que si vos ves esa curva no siempre es así. Esa curva puede ser, sube porque hay un caso hoy, mañana no hay caso, baja, pasado mañana no hay caso, baja, pasado mañana hay 4 casos, sube otra vez para arriba, ¿verdad? Pero cuando vos la ves así semanal, la ves que va de viaje directo para arriba, pues, pero en realidad hay sube y baja. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí están sucediendo una serie de fenómenos, por cual se está sintiendo una baja en Managua, ¿verdad? Y en algunos otros lugares del país. En otros lugares está subiendo, se está ruralizando, hay más en la parte rural, hay más en los departamentos. En Managua, y no es primera vez, en Managua ya vamos segunda vez. Una vez que bajó como un 10% la ocupación de camas en los hospitales y a la semana volvió a subir. Ahora, ¿qué va a pasar la semana que viene? No lo sabemos, ¿verdad? Pero recordemos que aquí hemos estado contagiando gente. Entonces, si digamos, ahorita hacemos una reunión, todos los del Canal 10, ¿verdad? Hacen una fiesta y nos invitan a lo que hemos estado ahorita con ustedes y estamos juntos y hacemos una fiesta, ¿verdad? O hacemos una comida y estamos juntos. ¿Qué sucede? En un periodo de 5 días o de 14 días,
una buena parte de los que participamos ahí vamos a estar enfermos. Entonces, si te das cuenta es como olas, pues así como que estés viendo el mar, va y viene, pero ahorita no se ha parado la ola sigue yendo y viniendo, ¿verdad? Y va para arriba, como está sucediendo en el resto de países. Entonces, lo peor que te puede pasar es dejar de tomar las medidas de prevención. Es el peor error que hay. Mira, es el peor error que hay. O sea, uno no puede hacer eso. Repónganse en su cabecita el resorte. Si soltás el resorte brinca, perdés el control. No se puede hacer porque recuerde que usted, al disminuir sus medidas de control, lo que está haciendo es llevando el virus a su casa y afectando a su propia familia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Leonel Argüello, por responder a esta llamada y por aclararnos acerca de las dudas alrededor de esta transmisión del COVID de manera aérea.